Buenos días, ¿cómo están? A ver si les saludo, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo han estado? Bueno, me alegra mucho. Bueno, hoy voy a compartir, ¿ustedes ya se saludaron? No sé si ya se saludaron, ¿sí? Se saludó con la persona que tiene al lado, sí, porque vino con ella, saludé al que está atrás, que con el que está atrás no vino con él. Sí. Bueno, hoy me vine para predicar, para compartirles la palabra. Para mí es un privilegio poder compartirles de la palabra. Y vamos a estar en Génesis, en el capítulo 26. Es muy difícil encontrar una historia de Isaac. Isaac es esa promesa, pues casi que fallida, porque desde Génesis 2 esperamos a Isaac, la promesa, Agar, Ismael, ¿no? El hijo, la promesa, Isaac. Y cuando llegamos a Isaac no pasa nada con Isaac. Isaac no fue un personaje tan interesante como lo fue su hijo, Jacob. Jacob sí. Jacob engaña al hermano, le engaña al hermano para que le venda la primogenitura, engaña al papá para que le dé la bendición. Le toca irse a otra tierra porque su hermano lo quería matar. Y de Jacob se cuentan un montón de historias, de Abraham se cuentan un montón de historias. Isaac no es tan común. Pero vamos a hablar acerca, y el tema de hoy se llama Cava tus propios pozos. Y es acerca de la bendición de Dios. Dios tiene una bendición para cada uno de nosotros. Y la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros es especial y es específica nuestra. Pero a nosotros nos corresponde luchar por nuestras propias bendiciones, cavar, ¿cierto? Nuestros propios pozos. Entonces, pensando en la bendición de Dios, ¿en dónde encuentran ustedes la importancia de la bendición de Dios en la Biblia? ¿Dónde han visto en la Biblia la bendición de Dios? Usted puede decir, yo no estaba preparado para que me hicieran preguntas esta mañana. En Números está la famosa bendición sacerdotal, ¿cierto? Dios te bendiga y te guarde. Esa es una bendición especial que los sacerdotes daban a todo el pueblo, generalmente para despedirlos en la asamblea, y muestra la importancia de la bendición de Dios que nos acompaña en todo momento. ¿En dónde más la bendición? El Salmo 91 es una bendición de Dios. ¿En dónde más? Les hablé de Jacob, ¿sí se acuerdan? Jacob lucha con el ángel y le dice, no te soltaré hasta que me bendigas, ¿cierto? Y la razón de Jacob de luchar por la bendición es muy específica, es porque hasta el momento Jacob había tenido bendiciones de mala manera y robadas. Él le roba la primogenitura, la bendición de su hermano Esaú, él la roba, no le pertenece a él, no es de él, era de Esaú. Y después engaña a su papá para que lo bendiga. Él tiene que luchar con el ángel porque él necesita su propia bendición. Y es de lo que vamos a hablar en esta mañana. Usted necesita su propia bendición y usted necesita luchar y orar por su propia bendición. Entonces, vamos a ir a Génesis, al capítulo 26, y allí vamos a encontrar una de esas pocas historias que encontramos en la Biblia acerca de Isaac. Y lo primero que vamos a leer es la bendición que Dios le da a Isaac antes de los pozos. Dice que hubo hambre en la tierra, ¿cierto? Y dice, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Recuerde que en los días de Abraham dice que también hubo hambre en la tierra, y entonces Abraham descendió a Egipto por el hambre que había en la tierra. En la época de Isaac también hubo hambre en la tierra. Y entonces Isaac se fue para Gerar, donde vivía Abimelec, que era rey de los filisteos. Y el Señor se le aparece a Isaac, y este momento es muy importante en la vida de Isaac, porque Dios le había dado una promesa a Abraham. Y todos recordamos la promesa de Abraham, Génesis capítulo 12,
te bendeciré, serás de bendiciones a todas las naciones, a todas las familias de la tierra, el que te bendiga lo bendeciré, el que te maldiga lo maldeciré. Le dice, haré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar, que no se puede contar. Abraham tenía su promesa. Isaac necesitaba tener su propia promesa. Las promesas no se heredan. Y entonces dice, el Señor se le apareció a Isaac y entonces le dijo, no desciendas a Egipto, porque fue lo que hizo Abraham. Dice, quédate en la tierra que yo te diré, reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y guardó mis ordenanzas, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Fíjese que incluso es la bendición de Abraham, pero ya oficialmente se la están entregando a Isaac. A Isaac no le pertenece nada hasta que Dios no se lo entregue. De hecho, culturalmente, esta bendición le pertenecía a Ismael. Todo lo que hace Abraham y Sara con Agar, de tener un hijo, eso era legal. Legalmente, ante los ojos de todas las personas en medio de esa cultura y en esa época de Abraham, Ismael era su primogénito. No tenía absolutamente nada de diferente a Isaac, que era su segundo hijo. Le correspondía la bendición a Ismael. Pero Dios decide darla a Isaac. Dios les dice, no voy a darla. Y la bendición de Dios es tan importante, sea esta o sea otra, porque cuando Agar es sacada del campamento y es enviada hacia el desierto para que muera con el bebé, Dios encuentra a Ismael y le da una bendición. No es la bendición de Abraham, pero es la bendición para Ismael. Y los ismaelitas llegan a ser poderosos. Los ismaelitas son los que compran después a José, a los hermanos. Los ismaelitas llegan a ser grandes porque Dios los bendijo, pero era una bendición diferente. Dios simplemente decidió no darle la bendición a Ismael, sino dársela a Isaac. ¿Ya? No les pasé la diapositiva del versículo 4, pero lo leí. Y es por la siguiente razón. Porque Dios bendice a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Punto final. Ahí no hay nada más que hacer. Dios bendice a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Ya. Cuando Caín mata a Abel, ¿por qué lo mata? Porque Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Entonces los teólogos se ponen a especular, a mirar, ¿por qué? Porque simplemente Dios miró con agrado una ofrenda por encima de la otra. ¿Ya? Porque la bendición que Dios tenía para Abel era diferente a la bendición que Dios tenía para Caín. Punto final. Caín no pudo con eso y mató a su hermano. Pero es simplemente porque Dios le place. ¿Ya? Nosotros diríamos, no porque Dios le place, nosotros diríamos porque a Dios se le da la reverenda voluntad. Porque Dios quiere. Dios bendice al que quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Punto final. Legalmente la bendición de Abraham le pertenecía a Ismael. Pero leímos en el capítulo 26 que esa misma bendición de Abraham, Dios decide dársela a Isaac, porque sí. Y por eso después Jacob tiene que luchar por la bendición, porque es Dios el que da la bendición. Él la había obtenido de mala manera en dos ocasiones. La primera, vendiéndola a su hermano, aprovechándose de la debilidad de su hermano en ese momento, y la segunda, engañando a su papá. Él necesitaba la bendición directamente de Dios, porque las bendiciones no se obtienen engañando, las bendiciones no se obtienen robando ni aprovechándose del prójimo, las bendiciones se obtienen porque Dios decide darlas. Punto final. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que hace Isaac con esa bendición. Y vamos a saltar la historia de Abraham con Abimelech, pero vamos a comentar un poquito de ella ahorita. A usted le queda de tarea leerla en casa, entonces vamos a ir hasta el versículo 12, ahí del capítulo 26.
Y dice entonces a partir del versículo 12, Isaac sembró entonces en aquella tierra, recuerde que está en Gerar, se fue a Gerar porque había hambre en la tierra, y entonces Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año al 100 por 1. Y el Señor lo bendijo. Isaac se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, porque tenía rebaños de ovejas, vacas y mucha servidumbre. Y los filisteos le tenían envidia. Así me acordé de pasar la diapositiva. Todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de su padre Abraham, los filisteos los cegaron, llenándolos de tierra. Y entonces Abimelec dijo a Isaac, vete de aquí, porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y se estableció allí. Fíjese que la bendición de Dios no va a depender de nada más. La bendición de Dios no depende. ¿Qué estaba pasando en la tierra en ese momento cuando Dios bendice tanto a Isaac? Había hambre. Es totalmente ilógico que Isaac siembre, porque además después va a mencionar que obviamente producto de la siembra engrandece sus rebaños, y eso es lo que lo hace rico, pero cosecha, y es lo que dice el versículo 12. Él llega a la tierra y cosecha en un tiempo de hambre. Y ellos están en un desierto donde no hay agua, y todo lo que Isaac cosecha, todo le da fruto, y eso hace que sus rebaños engrandezcan. Los teólogos que son tan desocupados que cuentan las ovejas y las vacas dicen que Isaac llegó a tener mucha más riqueza que Abraham. Y Abraham era muy rico. Recuerde que Abraham y Lot llegaron a un momento en el que ya no podían estar juntos, porque era tanta la gente que trabajaba para ellos, era tanto el ganado que tenían, que peleaban entre ellos mismos, y entonces se tuvieron que separar. Abraham tenía muchísimo. Y se dice que Isaac llegó a tener más que Abraham en época de hambruna. La realidad es que no importa cuánto valga el dólar, lo que importa es la bendición de Dios. Y ahorita se me salió involuntariamente, esta vez se me va a salir voluntariamente. No importa cuántas reformas aprueben, lo que importa es la bendición de Dios. ¿Ve? Pero, todo muy bonito hasta ahí. Pero ¿qué pasó en el corazón de los demás cuando Dios bendijo a Isaac? ¿Qué pasó con los filisteos? ¿Cierto? Y envidia de la mala, porque usted ha escuchado que hay envidia de la buena. Bueno, esta es envidia de la mala. Yo les digo, la envidia de la buena es casi nula. La envidia cuando uno dice no es envidia de la buena, normalmente casi siempre es envidia de la mala, pero bueno, digamos que hay también envidia de la buena. Entonces hay envidia que es de la mala. Porque fíjese que los filisteos no solamente querían tener lo que tenía Isaac, los filisteos querían que Isaac no tuviera. Esa es la envidia de la mala. Porque ellos cierran los pozos que Isaac tenía, los pozos que Abraham había abierto. Porque estos que son extranjeros, que no pertenecen a esta tierra, llegaron aquí, abrieron pozos, les salió agua y crecieron y se hicieron ricos, aquí en la tierra nuestra. ¿Cómo es posible eso? Y usted sabe lo que es cerrar un pozo en el desierto. O sea, es que la envidia los lleva a un punto, ellos están en el desierto. Están en el desierto. ¿Sabe lo que es cerrar un pozo? Es como si usted estuviera aguantando hambre y estuviera lleno de deudas, pero al otro le está yendo tan bien que tiene maletines de dinero y lo que usted hace es quemar ese dinero. Eso es ilógico. Ellos ni siquiera quieren tener lo que Isaac tiene, ellos quieren es que Isaac no tenga. Lo que es cerrar un pozo en medio del desierto. Entonces hay envidia de la mala. Y todos sufrimos de eso. Todos nosotros queremos lo que los demás tienen. Ninguno de nosotros está contento y satisfecho con lo que tenemos. Todos siempre estamos mirando hacia arriba. ¿Usted ha visto la imagen del señor que va en bicicleta a trabajar, que va caminando a trabajar y ve a alguien en bicicleta y dice, ojalá yo tuviera una bicicleta para ir a trabajar, me toca caminar hasta el trabajo? Y el de la bicicleta va mirando al que va en la moto, ojalá yo tuviera la moto para trabajar, llegaría más rápido al trabajo. Y el que va en la moto va mirando al del carro, ojalá yo tuviera un carro, iría más cómodo.
a trabajar. Y el que va en el carro va mirando el de la camioneta. Ojalá yo tuviera esa camioneta para ir a trabajar. Y el de la camioneta va mirando al del helicóptero y nos podemos quedar toda la mañana. Porque esa es la realidad de la envidia. Siempre estamos deseando la bendición del otro. Y eso no nos permite ver nuestra propia bendición. ¿Cuántos ahorita dijeron, qué bendición, ojalá mis hijos estuvieran ahí bailando y adorando a Dios? Y yo he tratado de dejar 100% claro que yo no tengo nada que ver con eso. Y me da hasta pena de la gente, porque hay otros niños que yo sé que quieren montarse ahí, pero no pueden. Entonces yo trato de que no, pero no hay forma. Yo a Juan Marcos no le he enseñado nada de música. Todo lo que Juan Marcos sabe lo aprendió por sí mismo y porque se sentaba desde los 2 años en los ensayos a escuchar cómo se hacía la música. Y nunca le he dicho que toque o no toque. Él mismo ahorita me dijo, yo olvidé los bongos, se me olvidaron los bongos, yo quería traer los bongos para la alabanza. Yo ayer no le dije, ¿vas a cantar conmigo? No le dije. Él es libre de hacer lo que quiera. Entonces él mismo fue, habló con su abuela y encontró y se acomodó. Yo no le digo, venga, cante conmigo, no, él es libre. Y lo mismo está pasando con Victoria. Victoria se montó un día a cantar y yo iba con ella para abajo y la pastora, ¿usted para dónde va? Hágame el favor y me deja la niña quieta. Me dijo la pastora de Medellín y yo, está bien, perdón. Y todos queremos lo que los demás tienen. Eso es un problema grande. Nuestra envidia de la mala. Y usted tiene que recordar una y otra vez, Dios bendice al que quiere, como quiere y cuando quiere. Punto. Si al otro le está yendo bien, es porque Dios quiere bendecir al otro. Usted tiene que buscar su bendición. Por eso el tema de hoy se llama cava tus propios pozos. Es tu propia bendición. Y Dios bendice como quiere. Y en el ejemplo que les puse esta mañana es de cómo yo he estudiado. Yo he estudiado sin plata. Y les voy a enseñar cómo se estudia sin plata. Pero no les va a servir porque Dios bendice al que quiere y como quiere. Cuando yo quería estudiar teología, en el 2009, yo me presenté a la universidad y terminando el 2009 yo hice todo. Yo fui, hice la entrevista, presenté el examen de admisión y pasé todos los papeles y pues me admitieron a la universidad y entré. En el 2010 yo no empecé a estudiar porque en el 2010 no tenía plata. Por eso no entré a estudiar. Y entonces me llamaron de la universidad y me dijeron, ¿por qué no matriculó el primer semestre? Y yo dije, ¿por qué no tengo plata? Entonces me invitaron a hacer un diplomado los sábados, mucho más económico, mucho más barato. Y yo, claro, de una. Estudié todo el 2010 un diplomado en Antiguo Testamento porque no tenía plata para estudiar la carrera profesional. En el 2011 me volvieron a llamar, pero dieron con la mala fortuna de que en el 2011 a Marisol se le ocurrió la mala idea de mandarme de misión a Perú, por culpa de Marisol. Entonces yo todo el 2011 estuve en Perú de misión. Y terminando el año de misión, el pastor de Perú me dijo que me quedara, que ellos en el año siguiente me pagaban y me quedara como misionero en Perú. Y yo le dije que no, porque yo tenía que ir a estudiar y a hacer mi carrera, entre paréntesis, casarme. Y entonces, yo llegué en el 2012 y entré a estudiar, pero adivinen qué, no tenía plata. Entonces yo hice un préstamo con el ICETEX por el 100% de la carrera, que ellos me paguen la carrera y cuando me gradúe miraremos a ver qué hacemos. Y yo empecé a estudiar. Como la segunda semana me llama el vicerrector administrativo y me dice, mira, llegó tu préstamo en ICETEX, pero llegó por el 50% y necesitamos que nos pagues el otro 50%. Y adivine yo qué le dije, no tengo plata. Entonces él me dijo, mira, en la entrevista la profesora de inglés dijo que tú tenías un buen nivel de inglés y que hay un grupo de niños que se les enseña inglés los sábados. Si tú vienes y das ese tiempo, te podemos conseguir algo de beca para subsidiar el otro 50%. Yo le dije, claro, de una. Estuve como 4 años, casi toda la carrera, me iba en sudadera y brincaba con los niños, head, shoulders, knees and toes, toda la tarde, toda la mañana, los sábados, y por eso me dieron parte de una beca. La otra parte le dije a mis papás, tenemos que conseguir esto y conseguimos y tal. Entonces, cuando por fin ya conseguí lo del primer semestre, yo me acuerdo que yo vine acá a la iglesia y yo pasé al frente y di testimonio y conté. Yo entré a estudiar y me pasó esto, lo otro, y gracias a Dios, doy gracias a Dios porque ya pudimos cubrir todo, y bueno, conté todo. Cuando terminó la reunión, mi mamá me llamó y me dijo, venga, que una señora quiere hablar con usted.
Y la señora me dijo, mira, yo escuché tu testimonio, yo te voy a dar 600,000 pesos mensuales hasta el día que te gradúes. Y eso fue misa. Todos los primeros me consignaban a mi cuenta 600,000 pesos hasta el día en el que yo recibí el cartón de profesional. Entonces, volví en el 2022, tuve una cita con el rector y el rector me invitó a estudiar la maestría. Yo le dije, yo nunca he pensado en hacer estudios de posgrado, pero chévere, solo tengo un problema. Entonces él me dijo, no, Dios va a proveer y todo. Yo, listo, vamos a hacerle. Entonces el pastor de Medellín me regaló una materia, mi papá me regaló otra materia y estudié 3 materias el primer semestre. Y terminando ese primer semestre me ofrecieron trabajo en el seminario. Entonces yo le oré al Señor y yo le dije, ¿será que con este trabajo me tenía que doblar? Porque yo trabajaba a tiempo completo en la iglesia, tenía que ir a trabajar a la universidad, me tenía que doblar y dije, ¿será que con este trabajo Dios me está proveyendo para estudiar la maestría? Acepté. Cuando acepté, ya tenía el trabajo y me dijeron, los empleados tienen un 50% de descuento en los programas. Solo me valía la mitad la maestría. Y yo estaba feliz. ¿Qué más le pide uno a la vida? Imagínense que el año pasado me llama el rector y me dice, llegó una beca del exterior, y me encanta el nombre, se llama Soñemos Juntos, y es para preparar docentes para el futuro de la universidad. Entonces, te pagamos todo el estudio de maestría, lo que te falta, y tú te comprometes a estar libre para firmar contrato con el seminario, pago, el doble del tiempo que te demores o mínimo 3 años. ¿A dónde firmo? De una. Estoy estudiando en este momento la maestría sin pagar un solo peso. Dios bendice como quiere. ¿Sabe yo qué hice cuando yo empecé a estudiar la maestría? Yo busqué un donante, amigo. Entonces yo empecé igual que como en el pregrado, como en la carrera, yo dije, Dios va a poner a alguien a que me ayude económicamente. Entonces yo empecé a contarle a varias personas, mira, yo voy a estudiar la maestría, pero no tengo dinero, a ver si alguien decía, no, yo me comprometo a dejarte como la otra vez. Porque yo pienso que Dios, porque todos nosotros pensamos Dios me va a bendecir, igual que me bendijo la otra vez, y estaba orando por eso, y oraba por las personas, Señor bendice a esta persona, y los tenía ahí, y me reunía con ellos, y les comentaba cómo iba la maestría, a ver si a alguien Dios le movía el corazón. Y Dios hizo toda otra cosa diferente, y muchísimo mejor, porque Dios no bendice como yo creo que me va a bendecir, Dios bendice como Él quiera. Y bendice a quien quiera. Llegaron 2 becas de esas al seminario y las dieron a otras personas. ¿A quiénes? A quien Dios quiso. Para quienes Dios estaba pensando en ese momento, para nadie más. Porque la bendición de Dios, y Dios bendice a quien Él quiere. Deje de pelear con eso. Es más, hay gente mucho más capacitada. Seguramente si vamos a ver el promedio, hay otros estudiantes de maestría con mejor promedio, mejores académicos y todo. Pero es que con Dios es porque Dios quiere, simplemente. Como Él quiere y cuando Él quiere. Esa es la bendición de Dios. Entonces, el problema es que seguramente hay envidia. Que seguramente hay otros que dicen, ¿y por qué a este le dieron y a mí no me dan? Ni para el bus. Seguro que sí. Y seguramente muchos de nosotros hemos sido o somos de esos. ¿Por qué a él sí lo bendicen y a mí no? Recuerde que la bendición, Dios tiene una bendición para usted y es su bendición y no es la del otro. Por eso en el capítulo 26 Dios se le aparece a Isaac y le da la promesa y decide darle parte de la promesa de su padre Abraham. Porque Dios quiso, pero a Ismael no. A Ismael le dio otra bendición. Porque Dios quiso, porque es a quien Dios quiere. Punto final. ¿Por qué a Saúl le fue quitado y a su familia el trono? ¿Por qué a David se le dejó el trono a su familia? Si me preguntan a mí personalmente, me parece que David fue mucho peor que Saúl. Fue más malo que Saúl. Pero Dios quiso dárselo a David. Era la bendición de David. Pero vamos a mirar entonces cómo va a seguir Isaac peleando con los pozos. Dice entonces el versículo 18. Isaac entonces volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham
porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron allí un pozo de aguas vivas. Y entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Y por eso él llamó a el pozo Esek, contienda, porque habían reñido con él. Este primer pozo se llama contienda. Resulta que a los profesores, ayer terminamos semestre y a los profesores del instituto pues nos evalúan los estudiantes, pero las evaluaciones son anónimas. Y yo estoy en proceso de formación para ser docente, entonces yo estoy muy pendiente de las evaluaciones, ¿qué tengo que cambiar? Y alguien puso en las evaluaciones que yo no sabía hacer preguntas. Entonces ayer en la última clase yo les dije a todos, porque no sé quién es anónimo, yo les dije: miren, alguien puso en las evaluaciones que yo no sabía hacer preguntas. El hecho de que ustedes no sepan, yo que estoy pensando, no quiere decir que yo no sepa preguntar, es culpa de ustedes. ¿Ya? Entonces les voy a hacer una pregunta igual. Deben de adivinar yo qué estaba pensando cuando leí el pasaje. La pregunta es: ¿qué estaba buscando Isaac en los versículos que leímos? ¿Sabe qué estaba pensando el profesor? ¿Qué estaba buscando Isaac? Isaac estaba buscando la bendición de Abraham. Dice: Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham. Los siervos de Abraham los habían cavado. Entonces él llega y dice, porque los filisteos, cuando Abraham murió, los filisteos los cerraron. Entonces él dijo: bueno, voy a volver a cavar los pozos que mi padre abrió. ¿Por qué? Porque con esos pozos mi padre cosechó, mi padre levantó ganado, con esos pozos mi padre hizo su riqueza y mi padre obtuvo la bendición de Dios con esos pozos. Entonces voy a abrirlos. Y no solamente los abre, ¿qué más hace? Les pone los mismos nombres. Él quiere exactamente la bendición que Dios le había dado a Abraham. Pero ¿qué pasa? Esek. ¿Qué es lo que pasa? Hay contienda. Si nosotros pasamos nuestra vida cristiana buscando la bendición del otro, con la envidia, especialmente si es con la envidia de la mala, pues eso va a traer contienda. La palabra de Dios ahorita no lo citaron, ese es un pasaje súper conocido acerca de la bendición de Dios en la Biblia. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero si no es la bendición de Dios para ti, sino que tú estás buscando la bendición del otro, porque al otro le está yendo bien y a mí no, eso va a traer contienda, pelea. Ahí es cuando la gente empieza a decir: ¿y este por qué? Y esa envidia de la mala, que no es simplemente que no quieren que a ti te vaya bien o que Dios te bendiga. Es que ellos quieren eso mismo para ellos y que además te vaya mal. Tenemos que buscar nuestra propia bendición y por eso el tema se llama Cava tus propios pozos. Aquí Isaac empezó mal, empezó a cavar los pozos de su papá. Ahora, nosotros vimos al principio del capítulo 26 que Dios sí le da la bendición de Abraham, pero porque Dios quiere, no porque Isaac está buscando la bendición de su padre. A Dios casi lo digo, a Dios le da la reverenda voluntad de darle la bendición de su papá, pero a otros no, a otros simplemente no se las da, punto. Pero eso va a depender de Dios y no porque nosotros estamos buscando. Entonces no está mal heredar una bendición del Padre, pero sí es Dios el que nos la está dando. Y en otras ocasiones no vamos a heredar nada de nuestros padres, o vamos a heredar cosas que de pronto no nos gustan tanto, que son las espirituales, nos gustan más las materiales, las añadiduras. No se tape. Pero vamos a ver qué más hace Dios con los pozos. Dice el versículo 21. Entonces, ¿qué más hace Isaac con los pozos? Entonces, como le generó Esek contienda, entonces dice: cavaron otro pozo, pero también riñeron por él. Y por eso lo llamó Sidna, enemistad. Y aquí sí está
Esa es la palabra hebrea sidna, porque esa raíz, exactamente la misma palabra, porque en el hebreo los punticos que están alrededor y los palitos son las vocales, pero esas mismas palabras, esas mismas letras, las grandes, esas mismas letras son las de la raíz que se usa para el nombre propio de Satanás, enemigo, adversario. Porque la bendición de Dios no solamente va a traer diferencias y problemas con la envidia en los otros. La bendición de Dios tiene repercusiones en lo espiritual. Como dijo C.S. Lewis, los cristianos normalmente o vemos al diablo en todas partes, el diablo es el que nos hace hasta que pase antes el bus y por culpa del diablo no llegamos a tiempo a la reunión, o no lo vemos en ningún lado. Tenemos esas dos cosas y se nos olvida que hay una lucha que es espiritual. Usted debe orar por su bendición. Usted se debe levantar todos los días a orar por su bendición y a clamar por su bendición, porque también hay un enemigo que no quiere que usted tenga la bendición de Dios. No solamente están los otros viéndolo, hay un mundo espiritual en el cual las cosas simplemente no se mueven y usted tiene que hacer. Y nosotros luchamos por eso, porque ahorita en la alabanza cantamos sobre la gracia y nos encanta la gracia, pero no nos encanta a Santiago, ¿cierto? Las obras, la fe sin obras está muerta. ¿Qué es lo que dice al final del capítulo 26? ¿Por qué Dios había bendecido a Abraham? Al final del versículo 5, de la primera parte que leímos de la bendición de Isaac. ¿Por qué Dios había decidido bendecir a Abraham en un primer instante? Porque Abraham obedeció, porque Abraham guardó mis ordenanzas, porque Abraham guardó mis mandamientos, porque Abraham guardó mis estatutos, porque Abraham guardó mis leyes. Sí nos corresponde una parte en la bendición. No es sentarme y esperar a que Dios me bendiga. Señor, ¿tú por qué no me bendices? Yo aquí esperando un trabajo y Dios esperando a que usted al menos haga una hoja de vida. Porque Abraham obedeció a Dios. Entonces Dios lo bendijo. Si hay una correspondencia en las cosas que nosotros tenemos que hacer. Porque yo también me levanto los domingos y digo, pero yo ¿por qué tengo que ir hasta la iglesia? Si el culto lo transmiten, yo lo puedo ver en YouTube. No me tengo que bañar. Mejor. Porque si hay algo que nosotros siempre tenemos que hacer para recibir la bendición de Dios. Y recordando que Dios bendice al que quiere, cuando quiere y como quiere. Yo nunca había visto a alguien tan concentrado en una predicación mía. Y entonces Isaac va a seguir luchando por sus pozos. Y se trasladó de allí, versículo 22, y cavó otro pozo. Y ya no riñeron por él. Y por eso lo llamó Rehobot, lugares amplios. Porque dijo, al fin el Señor ha hecho un lugar para nosotros y prosperamos y prosperaremos en la tierra. La bendición que Dios tiene para ti es un lugar amplio. La bendición de Dios, y me encanta porque la bendición de Dios va mucho más allá de lo que usted piensa, cree o se imagina. ¿Sabe yo qué estaba buscando? Yo estaba buscando cuando empecé el estudio de maestría, yo estaba buscando que Dios me bendijera con alguien que me diera algo mensualmente para guardarlo en un fondo de estudios. ¿Y sabe Dios qué estaba pensando? Que la bendición era que no pagara nada. La bendición de Dios son lugares amplios, espaciosos, muchísimo más. ¿A quién le gusta vivir en un apartamento de 50 metros cuadrados? A todos nos gustan los lugares amplios, espaciosos. Y a mí me encanta la primera carta de Pedro. Yo hice mi tesis de grado en la primera carta de Pedro, el concepto de salvación en primera de Pedro y sus implicaciones para la vida del creyente. Ese era el nombre para que la gente no le dieran ganas de leerlo. Pero yo hice mi trabajo de grado en primera de Pedro. Ahorita voy a hacer exégesis avanzada. El próximo semestre voy a hacer exégesis avanzada de primera de Pedro. Me encanta primera de Pedro. Es el único libro de la Biblia que está mirando a la eternidad por encima de lo que pasa aquí. Y eso es por una razón.
los que leyeron en un principio de Primera de Pedro estaban tan mal y la situación iba a empeorar y muchos de ellos iban a morir a causa de la persecución, que Pedro les dice: pongan su vista arriba y les voy a hablar de lo que van a encontrar en la eternidad, porque no había ninguna otra esperanza. Pero lo que hay en la eternidad son lugares espaciosos. A nosotros nos hace muchísima falta hablar de eso hoy. El evangelio de la prosperidad. Dios quiere darte aquí, ahora, y quiere una casa más grande, un carro más grande. Esos son añadiduras. La gente está yendo a pactar por limosnas. Una camioneta, último modelo, es una limosna. Usted sabe lo que es un lugar espacioso en la eternidad. ¿Cuánto tiempo tiene valor esa camioneta? Esa camioneta tendrá valor unos 20 años máximo. Después ya no vale nada. ¿Usted sabe cuánto vale un lugar espacioso en la eternidad? Y Primera de Pedro está mirando allá, a la eternidad. La bendición de Dios, y muy probablemente usted puede sentirse culpable en este momento, y yo estoy tratando de hacerlo sentir culpable. Si usted hasta este punto, cada vez que yo he mencionado la bendición de Dios, ha estado pensando en cosas materiales y en cosas para esta vida y este mundo. Estoy tratando de hacerlo sentir mal. La bendición de Dios es lugares amplios y espaciosos, grandes. ¿Sí ven que hay al menos uno escuchándome? Dos, perdón. Lo que Dios tiene para ti como bendición es mucho más grande. Y nosotros nos pasamos viendo la bendición del otro. Tan rico que mis hijos fueran así, como los de él. Tu bendición, y por la que tú te tienes que levantar a orar todos los días, es tu bendición. Tú tienes que levantar a orar por tus hijos todos los días, por la bendición que Dios te ha dado para tus hijos. Y la bendición que Dios tiene para ti. Ahora usted no se va a ir a decir: qué bendición, yo quiero esa bendición de Luis Esteban para estudiar sin plata. No, es tu bendición. Y la bendición que Dios tiene para ti son lugares espaciosos. ¿Cuándo llegó la bendición de lugares espaciosos para Isaac? Dice, cuando se fue de allí. Fíjese que él está en Gerar y él, ¿qué es lo que hace? Cavar los pozos que habían cerrado del papá, los pozos de Abraham, y les pone los mismos nombres, y hay contienda, y hay enemistad. Pero ¿cuándo hay lugar espacioso? Cuando él se va de allí, cuando él suelta la bendición de su papá, que además vimos en los primeros versículos del capítulo 26, ya Dios le había dado la bendición del papá. Y entonces él se va de allí y cava, oh sorpresa, lugar espacioso. Cava tus propios pozos. Son los tuyos. Son los tuyos. Qué rico tener un esposo como el del vecino, tan trabajador, la vecina, tan trabajador, el esposo de la vecina. Tus propios pozos, los tuyos. Y el problema de andar como la imagen del que va caminando al trabajo, del que va en bicicleta, el problema de andar mirando la bendición del otro es que no te permite ver las bendiciones de ahora. No te permite ver cómo Dios te ha bendecido. Entonces yo quiero unos hijos que le sirvan a Dios así, pero no te ha permitido ver que tus hijos van bien en el colegio. Y eso es una bendición de Dios. No te ha permitido ver que tus hijos no están en medio de malas amistades y cosas raras. Y eso es una bendición de Dios. El problema de andar viendo y andar buscando la bendición de otro es que no sé cuál es, no me concentro en dar gracias por mi bendición. ¿Cuántas veces usted oró por ese trabajo del que reniega todos los días cada vez que se levanta? Y es la bendición de Dios. ¿Cuánto usted oró por ese esposo o esa esposa que le echa cantaleta todas las noches? Es la bendición de Dios. Y entonces uno dice, por fin Isaac entendió. Isaac dice, en sus propias palabras, dijo, al fin el Señor ha hecho un lugar para nosotros. Y yo pensé, ¿al fin? Isaac no ha estado viendo que en todo momento Dios le ha bendecido. Isaac ha estado tan ocupado viendo la bendición, buscando una bendición que no era suya, que ni se ha dado cuenta que Dios lo ha bendecido. Lo ha bendecido un montón.
No se ha dado cuenta. Y él dice, al fin Dios nos ha hecho lugar. Al fin ha crecido un montón. Los filisteos le tenían envidia porque era gigante, porque tenía un montón de cosas. Y él dice, al fin Dios me ha bendecido. Y dice, al fin. Usted está orando por algo que Dios quiere que Dios haga o que Dios le dé. Y eso no le deja ver todo lo que Dios le ha bendecido. Queremos un trabajo mejor, queremos una casa mejor, queremos un carro mejor, queremos mejores hijos, queremos un mejor esposo, queremos todo mejor. Y no nos deja ver que ya Dios, y yo digo, al fin Dios nos ha hecho espacio. Si precisamente la enemistad y la contienda de Isaac es porque Dios lo había bendecido muchísimo. Ya Dios lo había bendecido. Porque no se había dado cuenta cuál era su bendición. No había estado concentrado en cavar sus propios pozos. Al igual que Isaac, nosotros tenemos que entender que la verdadera bendición viene directamente de Dios. No depende de las personas. No depende de su jefe. No depende de su marido, no depende de su esposa, no depende de sus hijos. La verdadera bendición depende 100% de Dios y viene directamente de Dios. Y Dios bendice a quien quiere, cuando quiere y como Él quiere. Y en esta confianza de que Dios nos va a bendecir, en la bendición divina que viene de Dios, es que nosotros estamos llamados a cavar nuestros propios pozos. Levántese todos los días a cavar su propio pozo y a clamarle a Dios por su bendición. Cuando por fin Jacob lo entendió y le dijo al ángel, yo no te voy a dejar ir hasta que no me bendigas, es mi bendición. Y le costó la pierna y le costó caminar cojo todo el resto de su vida. Porque la bendición de Dios cuesta. Porque usted sabe quién se levanta a las 3 de la mañana a orar. Porque la bendición de Dios cuesta. Porque tenemos que hacer como Abraham. Dios bendijo a Abraham porque Abraham guardó todos los mandamientos de Dios. Porque Abraham obedeció en todo a Dios. Estamos llamados a cavar nuestros propios pozos y a luchar por esos pozos. Y buscando y recibiendo las bendiciones que Dios tiene, reservadas única y específicamente para cada uno de nosotros. Las bendiciones que Dios tiene para ti. No son las bendiciones de tus hermanos. Yo soy el tercero de 4. Yo quedé en el peor lugar. Yo no soy el menor, no soy el mayor, no soy el hombre, no nada. Mi hermano mayor es el mayor, mi hermano menor es el menor y mi hermana es la niña. Yo soy el tercero. ¿Qué es eso? No me tocó ningún cargo, ninguna responsabilidad. Pero tu bendición no es la de tus hermanos, no es la primogenitura, no es ni siquiera la bendición de tus padres. Si Dios decide dejarte algo a través de tus padres, es porque Dios tiene parte de esa bendición, pero porque Dios lo quiso y Dios hace como quiere, cuando quiere y a quien quiere. Pero Dios tiene una bendición para ti. ¿Cuánto tiempo has estado buscando la bendición del otro? Y siempre estamos pensando, ¿y por qué al otro le va mejor? Y yo le dije, montaron una iglesia aquí, gloria a Dios. Ojalá, les dije, ojalá, el de uno no, porque nos hace falta el de uno para comprar las cosas, pero ojalá otro se fuera y montaran otra iglesia. Porque la bendición de ellos no tiene nada que ver con nuestra bendición aquí. Cero. Es nuestra bendición. Y allá ellos, si nos ven aquí, dicen, qué rico tener esta tierra y uno poder hacer un montón de cosas con la iglesia. La bendición de ellos está allá, es nuestra bendición, no importa. Si usted monta un negocio y le montan la competencia al lado, es su bendición. Levántese todos los días, no a orar para que el vecino se vaya para otro lado, levántese todos los días a orar por su bendición. Y es más, ore para que al otro le vaya bien. Porque si usted vende camisetas y le ponen un negocio de camisetas al otro lado y le empieza a ir bien al otro, ore para que le vaya mejor.
para que todo el mundo diga, tengo que comprar una camiseta, ¿para dónde voy? Voy para esa cuadra, allá es donde venden las camisetas y le compran a usted. Tiene que orar por su propia bendición y cavar sus propios pozos. Yo le invito a que se ponga de pie para que oremos. Señor, hoy clamamos por nuestra bendición. Confiamos en ti. Posiblemente no nos ha ido tan bien como esperamos. Y posiblemente al otro le ha ido mejor. Y aún queremos pedirte perdón por las veces que hemos mirado con envidia de la mala a los que tú has bendecido. Por las veces que hemos deseado la bendición de los otros para mí. Señor, confiamos en que tú tienes lo mejor para nosotros. Confiamos que la bendición que tú tienes para nosotros es buena, es agradable, es perfecta como tu voluntad. Confiamos que es mucho más grande, es mucho más amplio el espacio que tienes para nosotros. Que de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros queremos y de lo que nosotros imaginamos. Confiamos en tu bendición y clamamos por tu bendición para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.